my door. Another day outside. It's the time to move on. One second close to the other. One is falling more than the other. While the other wants another lover. One thing thanks to the other smile again to me. Real man, I know. Real man, I know. Real man, I know. Real well, I feel the rest down, yes, well, I feel 1, 2, and 3, and 4. One singer close to the other. One is falling more than the other. While the other wants another lover. One thing turns to the other smile again to me. Real man, I know. Real man, I know. Real man, I know. Real mind. Real man, I know. Real man, I know. Real man, I know. Real mind. All right, here we go. Up ¿Qué tal, amigas y amigos? Quienes nos miran y nos escuchan a través de TV WAP, la imagen de la universidad. Sintonízanos en el canal 118 de Megacable y también, además de nuestras redes sociales, radioitv.wap.mx y de nuestras redes, como lo hemos dicho siempre, aquí en TV WAP. Te da la bienvenida a este tu espacio universitario, La Cultura desde la WAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y hoy tenemos a los amigos de You Nos Dan de León, que traen un proyectazo de rock indie y nos van a hablar acerca de su proyecto, que tienen varios videoclips ahí en YouTube. ¿Qué tal, amigos? Querido Eduardo Cacique, bienvenidos. Pues, ¿qué nos pueden decir acerca de este proyecto? Bueno, pues este proyecto se llama You Nos Dan the Lion. Fue un proyecto que inició justamente en pandemia. Podríamos decir que llevamos como 1 año y medio más o menos tocando en los escenarios aquí en Puebla. Y estamos muy felices de estar aquí contigo en TV WAP. Buenísimo. Oigan, ¿nos pueden decir sus redes sociales, por favor? Porque seguramente muchos televidentes van a estar súper interesados. Ya vimos que tenemos un montón de fans, ya vimos a compañeros de danza, de teatro, ahí haciendo performance en sus videoclips. Sí, pues mira, vamos a deletrearlo porque sé que es un poquito difícil entenderlo de You Nos Dan the Lion. Es Junos, que sería Junos, y Dan the Lion sería DANDELION. Bueno, sabemos que tienen como ya varias rolas puestas, hemos visto sus videoclips en sus diversas redes sociales. No sé si nos quisieran hablar un poquito más como de este estilo, que ya lo han estado posicionando en diferentes lugares, en diversos escenarios. Sí, realmente hemos estado tocando pues por todo Cholula y en todas las partes de Puebla. Te digo, es un proyecto que va empezando, que la verdad si no fuera porque todos somos amigos o nos hemos conocido a través de los años y con la pasión de la música, no estaríamos aquí el día de hoy. Creo que en cuestión al concepto del proyecto, a nosotros nos gusta que sea algo muy conceptual.
sobre todo con el título de la banda que se llama Juno's Dandelion, que sería el diente de león de Juno. Está inspirado en la diosa romana llamada Juno, tratando de contar la historia a través de la música. Ese sería más o menos el resumen de eso. Excelente. Bueno, sabemos que han también participado en diversas partes de la universidad, en diversas unidades académicas, y que han compartido con distintos públicos, también ahí en el carro escenario de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura UAP, ¿de acuerdo? Sí, sí, es cierto. Sí, es hemos cierto. tenido oportunidad. De hecho, mañana vamos a estar tocando en Economía, ahí en CEU, y también vamos a estar el 16 de septiembre en Sala Sonar, pero la verdad la UAP nos ha recibido muy, muy bien. Bueno, una característica de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura es que precisamente cobija a todos nuestros artistas de una manera maravillosa, y pues bueno, sabemos que los vamos a estar ahí disfrutando en el camión escenario. Pues amigos, recuerden que estamos aquí en La Cultura desde la UAP, y hoy hicimos un poco de variación en nuestra programación porque tenemos un programa increíble. Ahorita vamos un poco a hablar del Cocotrón 2023 y ahora nos vamos a corte. ¿Sabías que el 12 de septiembre de 1975 la banda de rock británica Pink Floyd publicó su noveno álbum de estudio, Wish You Were Here, considerado por los críticos como una obra maestra y uno de los mejores álbumes de todos los tiempos? El rock progresivo y el art rock, surgidos a mediados de los años 60, alcanzan su auge durante la primera mitad de la década siguiente. En México, bandas como El Ritual, Los Duk Duks y Toncho Pilatos incursionan en el género fusionando el rock ácido con el blues, jazz y la música folk mexicana, consiguiendo su máximo esplendor en los años 80 con las reconocidas bandas Chacmol, Iconoclasta y La Perra en los 90. La música de bandas como Pink Floyd sigue influyendo en la cultura popular mundial al conectar con nuestras emociones más profundas gracias a los aportes que abonan este estilo al arte actual. Amigos, continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Estamos súper contentos hoy que queremos rock, ¿verdad? Hoy que vamos a escuchar a Pink Floyd, a los amigos de Junos. Y bueno, aquí el doctor Daniel Mosencagua Mora nos va a hablar acerca de esta convocatoria maravillosa, Cocotrón 2023, concurso de animatrónicos, porque además usted rescata nuestras raíces, este ritual tan importante que es la celebración, el festejo, la conmemoración a nuestros santos difuntos para el Día de los Muertos. Y ya vimos que hay unos videos maravillosos, unas fotografías increíbles de lo que han hecho diversos participantes en las distintas ediciones de este importante concurso. Así es, pues cuando empezamos a diseñar el concurso hace ya 17 años, ¿no? Pues lo que queríamos era eso, juntar la tecnología poblana con las tradiciones mexicanas, ¿no? Entonces, lo que tenemos precisamente son animatrónicos que son hechos por muchachos de ahora ya de la universidad, inicialmente nada más de la Facultad de Electrónica, y que representaran leyendas de Día de Muertos. Está excelente, doctor, porque con esto no solamente estamos fomentando la preservación de nuestras tradiciones, de nuestros usos y costumbres, de cómo reactivamos estos mitos, ¿no?, diversos, ¿no?, como pues, las leyendas que hay sobre la Llorona y sobre todo este pensamiento mágico que tenemos los mexicanos de que ponemos nuestra ofrenda y entonces llegan los espíritus. A veces son espíritus vivos, ¿verdad? Porque resulta que el caballito de tequila estaba así, luego ya está vacío, ¿verdad? Pero bueno, que ya, de verdad, casualmente, ¿no? Pero ya no huele ni sabe igual la fruta, o sea, el pan como que perdió su esencia. Entonces, ¿usted cómo le hace para hacer este sincretismo, esta combinación entre la ciencia, el arte, la cultura, los usos y costumbres, la creatividad? Porque evidentemente son una serie de ejes, o sea, que transdisciplinariamente se cruzan y que impactan en lo social, tanto a nuestra comunidad universitaria como a la sociedad en general. Es de que se ha dado con el tiempo. Al principio, en el primer concurso solamente hubo tres participantes, 2 no funcionaron, ¿no? y de entrada fue una Catrina. Entonces trataron le pusieron arriba de la cabeza de un citripio, ¿sí?, le pusieron la máscara de la Catrina y el sombrero de la Catrina, o sea, reciclaron un robot que ya tenían. Pero después, poco a poco, cada quien va viendo lo que se está haciendo el año pasado y tratan de mejorarlo, ¿no?
En un momento inclusive que chicos de arpa se unieron con chicos de electrónica y hicieron una cosa increíble, ¿no? Como ese árbol que estaban viendo por ahí. Ajá. La verdad sí, como dice, lograr unir estas, bueno, pensamos que son dos cosas distintas, pero no, es la creatividad, pero en electrónica y con artes es algo que sí se ha logrado. Oiga, y nosotros tenemos que ser especialistas para entonces presentar nuestra maqueta y con esta posibilidad de animar, de darle una dinámica a nuestros personajes de acuerdo a la tradición que pongamos aquí, activar para participar en este concurso. Hay como una serie de requisitos indispensables que hay que cubrir, tenemos que ser muy especializados, o si de pronto pues yo me interesé por la convocatoria y la verdad es que siempre he querido, ¿no? Porque ahora resulta que los niños prácticamente desde preescolar o inclusive antes ya empiezan a tener esta interacción con empezar a generar robots, o sea, usted aquí es pues el eficiente, el técnico, el especialista que nos puede, de acuerdo, decir exactamente como de qué va todo este proyecto. Así es, pues resulta que la convocatoria está abierta a chicos de prepa y de carrera de licenciatura. Y pueden unirse, puede ser 4 de lo mismo, de la misma carrera, de la misma prepa, o pueden ser 3 de prepa y 1 de carrera, no sé, cómo se acomoden, ¿no? Entonces, pero además ya desde hace un par de años, de hecho nosotros fuimos parte como que de los que los capacitaron a los profesores de prepa, los chavos de prepa ya saben también programar un Arduino. Entonces no se les dificulta tanto esa parte, sino yo creo que lo más difícil en todos los casos es la creatividad para representar el personaje, ¿no? Y antes que nada también encontrar la leyenda adecuada, investigar, porque se les califica también la investigación que hagan sobre la leyenda. Está excelente. Sabemos que eso se hace en colaboración con la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, entonces está la Facultad de Ciencias de la Electrónica. ¿Cómo se lograron hacer estos conectes, estas sinapsis que han permeado, no solamente le digo que al interior de la universidad, sino ya hay mucha gente interesada porque vimos en las diversas redes sociales cómo pues les ponen ahí unos excelentes comentarios, incluso muchos de los videos son pues de los familiares, de los participantes. Sí, bueno, en este momento se dio también esta unión porque precisamente yo soy consejero de cultura. Entonces dije, aprovecho y les digo, ayúdenme con esto porque la última vez que hicimos el Cocotrón fue en el 2019, antes de la pandemia. Tristemente perdimos 2 años. Sí, y entonces por el ya encierro. les dije, ahorita que nos juntamos otra vez ya en presencial, ahí en la vicerrectoría, le dije, ayúdenme para que otra vez sea presencial, y dijeron con gusto, y nos dieron el espacio de ahí. ¿Sabe qué me parece extraordinario? O sea, ¿cómo puede comulgar la ciencia, el arte, la cultura, usos y costumbres, las tradiciones? Y entonces, a través de estos procesos tecnológicos, artísticos, creativos, vemos cómo van permeando, ¿no?, estas diversas urdimbres que se generan, porque a veces, a lo mejor las personas los que están en las poblaciones de ciencias pueden tener como marcar cierta distancia con los de arte y cultura y viceversa, cuando en realidad estas interacciones, además de recíprocas, son indispensables. ¿No lo considera, doctor? Sí, es que es precisamente eso, ¿no? Aquí el proyecto es precisamente reconocer que tenemos una cultura, y la tenemos todos, no nada más los de artes, ¿no?, sino también los ingenieros, los científicos. Entonces, reconocerla como parte nuestra y precisamente aprovechar lo que sabemos, tanto como artistas como para ingenieros, juntarnos y mostrar esta cultura a todos los demás. Doctor, nos quedan unos segunditos, por favor, a todos aquellos interesados, además de, obviamente, en sus respectivas páginas, por favor, háblenos de sus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Daniel.Mosencagua y ponen ahí Doctor Robot y me van a encontrar. Bueno, ahí es donde más me van a hacer más fácil. Usted también en Instagram, ya lo vimos. Sí, pero casi ahí nada más son fotos. Sí, perfecto. Y entonces también a través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, ahí está la convocatoria para ver las especificidades, ¿no?, de todos aquellos que quieran participar, ¿de acuerdo? Sí, así en Cultura UAP pueden encontrarlo y luego se ve, ¿no? Si nos dice cuándo se cierra la convocatoria y cuándo se va a llevar a cabo el Cocotrón 2023. Sí, el último momento para poder enviar documentos es el 8 de octubre y el Cocotrón es el 20 de octubre. Doctor Daniel, pues nos vamos a quedar obviamente con ganas de que por favor, nos retroalimente más acerca de este proyecto. Y bueno, nos robamos unos segunditos rapidísimo, porque están sí. correteando. Nada más hay que decirles que ya salió el libro Narraciones de Ciencia y Ficción, lo pueden encontrar en Publicaciones WAP, ahí buscan libros PDF y lo pueden bajar de manera gratuita. Está excelente. Pues entonces vamos a continuar con nuestro programa si nos vamos a la Agenda Cultural.
Amigos, pues continuamos aquí en la cultura desde la UAP. Rodolfo Pineda, teatrista, nos vas a hablar precisamente de Diane Taylor y la memoria cultural y performática de las Américas. Ves que casi no nos encanta el performance. Y bueno, los latinoamericanos y los mexicanos, pero vaya, nos pintamos solos, ¿sí o no? Así es, así es. Esta memoria cultural performática de las Américas, Diana Taylor la conforma a través de lo que ella menciona que es el archivo y el repertorio. El archivo va a ser todo lo que existe como documento, van a ser cartas, van a ser asuntos arqueológicos, huesos y todo lo que se dice que son objetos, incluidos videos, incluidos audios, todo lo que es un objeto que se cree que es permanente. Y el repertorio va a ser lo que es impermanente, que va a requerir de la presencia performática de los que producen y reproducen el acto performático. Diana Taylor pues es al mismo tiempo investigadora y para ella la performance la define como un acto epistémico, es decir, es un acto de saber en sí mismo, no se va a quedar como un mero objeto de estudios o de análisis, sino que te permite saber, y ella se posiciona a sí misma como actora social dentro de todos los escenarios que estudia y donde desarrolla sus argumentos. Aquí es muy importante lo que es la memoria performática de las Américas, porque ella dice que conoce varias Américas, que de niña conocía solo una, en su pueblito Parral, Chiapas, ¿Sí? Que le decían solo existe una América, y ahí están los 4 continentes, y después cuando se va a Estados Unidos a doctorarse, ahí se entera de que existen 2 Américas, América del Norte y América del Sur, y dice que América del Norte son solamente los Estados Unidos, y aunque México esté muy al norte, pues es del sur, porque es latinoamericano, ¿no? Entonces ahí con su hija hay un mapa del Atlas que dice que hay 3 Américas, y entonces estas 3 Américas van a ser el norte, el sur, y el centro y el sur. Y el centro va a ser Centroamérica, donde van a poner a México otra vez por ser latinoamericano. Ella es mexicana, entonces nació en Parral, Chihuahua. Sus padres la mandan a estudiar a Toronto, y ahí en Toronto aprende 3 idiomas, aprende latín, aprende inglés y aprende francés. Y con estos… Más el castellano. Más el castellano que ya lo empleaba, ¿no? Políglota. Exactamente. Y en este sentido, Diana Taylor va a estar desarrollando una visión que va a desterritorializar esto que Estados Unidos desde la mirada de los estudios de performance están teniendo como siempre en inglés y siempre con una mirada de aquí nosotros somos los hegemónicos y los latinoamericanos pues forman parte de esto, pero como muy subalternos. Y entonces ¿no? la performatividad es lo que nos permitiría cierta horizontalidad, tanto en las cuestiones políticas, económicas, de género, culturales. Entonces esto es importantísimo porque el sur de alguna manera tiene una subversión a través precisamente de todo lo que tiene que ver con la teatralidad y la performatividad. Así es, y ahí es donde ella empieza a mezclar el archivo y el repertorio, nunca los pone sueltos, sino que se van a contaminar. Va a utilizar el cuerpo, por ejemplo, de las Madres de Mayo con las fotos de los hijos desaparecidos, y entonces estas fotos que serían el archivo en los cuerpos de las Madres de Mayo ya se convierten en un acto performativo que no solo va a estar denunciando estas desapariciones, que va a ser algo muy, muy usual en Latinoamérica, sino este tipo de acontecimientos violentos desde diferentes perspectivas. Es muy interesante porque precisamente de manera como incidental o no estrictamente concienciada se toma un posicionamiento brechtiano en estas manifestaciones, tanto desde, si podemos considerar desde las Madres de Mayo, pero podemos pasar todos los desaparecidos, o sea, los de Ayotzinapa, 2 de octubre no se olvida. Lo que vemos es que precisamente a través del teatro, de la performatividad y de las manifestaciones con pancartas que son elementos brechtianos, hay una expresión que trasciende no solamente en el sentido de lo que se está manifestando, ¿ok?, en cuanto al tema que toca, sino cómo va a impactar en la sociedad. Y eso lo vemos también particularmente en todas las demandas de las mujeres. O sea, por ejemplo, ahorita hay un gran logro como que se despenalice el aborto, y eso precisamente se logró con todas estas manifestaciones cargadas de performatividad para que veamos el impacto social, económico, o a nivel de derechos humanos que tiene todo esto que implica la gran performance. Exactamente, y esto va a ser algo muy importante porque va a permitir que la mirada de cómo estamos estudiando los asuntos sociales cambie totalmente. Ella se va a posicionar como actora social, repito, pero va a meter su autobiografía. En este sentido es importante
no es solo su La autobiografía, autorreferencialidad. autorreferencialidad y el asunto de su propia teoría en los argumentos que va a desarrollar. Entonces, pues lo que ella como teórica y como performer va a estar poniendo sobre la mesa es muy valioso. Está con Schechner, entre otros tantos estudiosos de la performance, y bueno, ahí tiene varios libros, este es uno de ellos, hay otro que se llama Performance, y hay varios donde la política y esto que acabas de decir es el punto fundamental de partida. Bueno, de hecho, también está la cuestión de la performatividad de género que trabaja Judith Butler y bueno, ya no digamos todos los estudios que hace Schechner y que van a impactar, ¿no? Desde lo anglosajón a lo latinoamericano. Hoy quizá ya no tendríamos esta diferenciación que se ha querido imponer, ¿no? Desde la segregación, porque precisamente los grupos independientes lo que han conciliado son lazos en lugar de divisiones. Entonces, obviamente, la performatividad nos combina cómo a partir de todos estos impactos, tanto a nivel como de expresión estética, como de expresión política y social, podemos transformar a nuestro entorno, ¿de acuerdo? De acuerdo, incluso la historia, porque ella va a estar Desde revisando luego. el pasado, desde el siglo XV y XVI, va a estar revisando estos documentos de Fray Bernardino de Sahagún y demás, y cómo estos actos performáticos que venían de los aztecas o de los mayas fueron desplazados para poner otros actos performáticos. Que lo vimos con La Llorona. Que lo hablábamos justamente como teatro evangelizador en otro momento. Rodolfo Pineda, pero nunca nos alcanza el tiempo para hablar de todos estos temas y es que nos tenemos que ir a corte. Amigo Ernesto Cortés, qué gusto, doctor. Nos vas a hablar de las artes plásticas y sonoras entre la imagen y el sonido, además de unos artistas plásticos de primerísimo nivel, de Kandinsky a Jackson Pollock. Bueno, adelante, querido. Sí, pues retomando esta idea que teníamos al principio de la transdisciplina, justamente en un ejercicio donde las artes plásticas van o se dirigen a dialogar con otra disciplina que además la música, o por así decir, como el arte del sonido, en la antigüedad era considerada una ciencia. Sí. Tiene una matemática, una acústica muy específica y que, bueno, ya en esta idea de la transdisciplina existe esto que conocemos como arte sonoro. Ya como una nueva modalidad, un nuevo modo de hacer dentro del arte contemporáneo, pero sí hay antecedentes muy interesantes, sobre todo en el trabajo, por ejemplo, de Kandinsky, que desde una exploración desde lo espiritual, justamente en esta forma de interpretar los colores, las líneas y asociarlas con el sonido. Hay quien más bien desde el sonido, desde el mismo cerebro, tiene esta forma de entender o de quizá escuchar lo que ve, ¿no? O de A la cuestión kinestésica o la sinestesia. la sinestesia específicamente, desde ese trabajo. Pero también, bueno, vemos otros artistas que han trabajado un poco desde eso, como Jackson Pollock. Jackson Pollock, incluso el nombre de sus pinturas, que nos parecieran que fueran muy similares todas, pero por ejemplo, sus pinturas se llama Ritmo número 1, Ritmo número 2, incluso hay un homenaje al jazz que él específicamente hace esta referencia, y él alude justamente al movimiento, al ritmo, a la musicalidad, los colores, como estas cadencias que encontramos en su trabajo, en una alusión muy directa a eso. Ya en específico en el caso de John Cage hubo un movimiento ya en el arte de la posmodernidad del Fluxus, que estos artistas más bien estuvieron cuestionando mucho el sistema tradicional del arte, Claro. e intervienen los pianos, ¿no? Como esta idea del concierto, la sala de concierto con toda su seriedad. Se empiezan a deconstruir, ¿no? Estos parámetros, digamos, un poquito ortodoxos. Exactamente, y de construir, como bien lo dices, desde el sonido, ¿no? Jugando o poniendo tornillos u otros objetos, o incluyendo incluso licuadoras, ¿no? En sus Lo que podríamos conciertos. considerar ruido, de pronto tiene unas incidencias performáticas que obviamente van a Así es. transformar la manera no solamente de escuchar, sino de sentir, o sea, esta sensorialidad
profundidad en las artes. Y de participar, ¿no? Porque sí creo que ya no se queda únicamente en una posición pasiva, ¿no? Sino, por ejemplo, en este concierto de John Cage, donde consiste simplemente en abrir el piano y que suceda todos los sonidos que hace el público al exterior, creo que ya hay como esta interacción. Y bueno, ya justamente en la transdisciplina tenemos el trabajo que vemos en este momento de Ariel Guzik, por ejemplo, que es un mexicano que nos representó en la Bienal de Venecia en el 2013 y que experimenta desde el concepto, por ejemplo, de la entropía, en el cual él genera esta máquina, este aparato, un poco como de ciencia ficción, que logra captar los sonidos que están dispersos en el universo, de explosiones de supernovas o incluso algunos eventos como la explosión de un volcán de hace muchos años y que eso sigue de alguna manera flotando a nivel energético en el espacio. Una cuestión más holística, ¿no? De estas cuestiones de reverberancia que de alguna manera quedan inscriptas en el tiempo y en el espacio, pensando como en una cuestión del espacio curvo, de la física cuántica, donde de algún modo todas estas energías ahorita mismo nos están aquí permeando. Atravesando, y nosotros al mismo tiempo estamos generando también más entropía y genera un aparato a base de cuarzos que logra con cuerdas de piano como reproducir todos estos sonidos en el espacio. Entonces es una que va más allá del espacio escultórico, ¿no? Y que se convierte en un espacio acústico también de participación y que bueno y que incluso ahora está experimentando, tratando de comunicarse con las ballenas, ¿no? Por ejemplo, o hacer escuchar los sonidos de las plantas, ya en esta idea justamente de la transdisciplina donde se junta la biología con las artes, con el sonido, la acústica. La ecoestética. Exactamente, una ecoestética donde el arte justamente ya está en esta, ya no ni siquiera metáfora como de la vida, sino que está interactuando directamente con la vida. Pues es de algún modo que estamos regresando como al origen, o sea, ante las circunstancias de pronto tan delicadas que estamos viviendo como sociedad, en una situación donde ya el cambio climático de verdad estamos ya prácticamente en rojo, de pronto el regresar como a lo más esencial, a lo más básico, como cómo generar algún dispositivo para escuchar, a ver cómo suenan los cactus o cómo suenan los árboles de tal estilo, me explico, o qué sé yo, ¿sabes? O sea, y esto ha generado una otra instrumentación, una otra manera de interactuar de la sociedad con la naturaleza. Así es, sí, incluso recuperar, como bien dices, es regresar al origen, la función que en un momento cumplió el arte, ¿no? Y no separado de la ciencia, incluso de la religión, ¿no? O de las creencias, o de lo espiritual, para llamarle de cierto modo, y que el arte sirve como una tecnología que nos permite reconectarnos justamente con en este esencia de posmodernidad entre lo arcaico y las nuevas tecnologías, para recuperar, ¿no? Como esa esencia del ser humano, en esas búsquedas trascendentales, pero empleando el arte y la ciencia unidas para ese propósito. Está excelente porque precisamente hace rato que hablaban del Cocotón 2023, no están desvinculados, o sea, los saberes científicos de las ciencias duras con las cuestiones estéticas, las cuestiones ya, digamos, mucho más próximas, como lo que tiene que ver con la espiritualidad, y de esta espiritualidad en el arte hablaba precisamente Kandinsky, pero también retoma cuestiones musicales, cuestiones matemáticas. Entonces, estos cruces transdisciplinarios que se dan, estas transversalidades nos permiten explorar de diversa manera, de una manera mucho más sensible y al mismo tiempo, y directa, inclusive, aparte de directa, pero al mismo tiempo demanda de otro tipo de explicaciones, donde los discursos tienen que abrirse, ya no quedar, me explico, que esto pertenece a esta disciplina, esto pertenece a esta disciplina, porque como humanidad demandamos de todos los saberes confluyendo para que esté mejor nuestra sociedad. Así es, sí, y el arte sonoro justamente, ya en esto que ni siquiera es una cuestión puramente plástica, visual, sino que también incorpora
esto que decíamos de la música o la ciencia o el arte, ¿no? Del sonido, que es la música, que nunca se ha separado y que bueno, hoy escuchamos aquí instrumentos que van atravesados por la tecnología, por sintetizadores y que deconstruyen y nos deconstruimos nosotros también en esos mismos procesos. Pero fíjate, con todo y que ya tenemos la inteligencia artificial y que se están generando una serie de productos estéticos, al final del día, esta parte falente de lo humano, esta parte del hecho en vivo, o sea, hasta este momento no la hemos trascendido porque el hecho de respirar, de sentirte, claro, de percibirte, de pulsar, nos lleva a otro modo de transmitir, ¿ok? Nuestra expresión estética. Entonces, ¿qué te parece hoy que estamos pues celebrando esta super rola de Pink Floyd, que nos vayamos, mi querido Ernesto Cortés, con el Sindicato de Gatos y nos vamos a Performance?
esta rolita de Pink Floyd, Wish You Were Here. No, bueno, hasta la piel se me puso chinita. Qué extraordinario con estos músicos del Sindicato de Gatos. Víctor Illarramendi, baterista, Ramón Alamillo, guitarrista, Octavio Paredes, saxofonista, guitarrista, John Dixie, bajista, y Sam Fuentes, guitarrista. ¡Qué gustazo, amigos! Oiga, pues obviamente el rock progresivo ha impactado en el arte y la cultura de distintas maneras. Entonces, ¿por qué es tan importante el rock en la cultura? ¿Y qué nos pueden decir de, particularmente, de esta pieza, amigos? Pues bueno, era inimaginable cuando existía Pink Floyd ahí en la época de los 70s, 80s. Y era inimaginable que se escuchara en la radio, por ejemplo, una canción de Pink Floyd, o bien que se popularizara tanto, porque después resultó que hasta las mañanitas se tocan con una tonada de Pink Floyd, y en la época en que, bueno, en lo personal, me sentía yo muy especial porque me gustaba un grupo que nadie conocía y de repente se volvió algo popular y cultural a nivel importante. Entonces, sobre todo un género tan difícil, no difícil, sino que no tan digerible como la música popular que conocemos actualmente. Que es el rock progresivo. No necesariamente todos tenemos tan claro qué es el rock progresivo, no obstante, cómo ha transformado, ¿no?, la manera de abordar lo que es el rock and roll. Entonces, ¿cómo es que se da este desarrollo y las incidencias, ¿no?, de otros estilos de la música para llegar al rock progresivo? Bueno, adelante, maestro. El rock progresivo, la misma expresión progresivo viene de progresar o de una sinergia y va hacia adelante. Yo considero que el rock progresivo, en mi perspectiva, es cuando los músicos de conservatorio se salen a tocar rock. Y entonces prácticamente tenían cero impedimentos de carácter técnico con sus instrumentos y de expresión. Venían de tocar Mozart, Bach, Beethoven, y ahí tienen un Rick Wakeman, ahí tienen un grupo Yes, ahí tienen un grupo Pink Floyd, Premiata Forneri Marconi, Gentle Giant, vaya, todos esos músicos, una gran parte de ellos también vienen del jazz. Ahí está Bill Bruford, Alan White, que tocó con John Lennon. Entonces el rock progresivo es por excelencia una manifestación estética de sonoridades acústicas y agresivas eléctricas, esparcimientos del espíritu y conflictos internos. Es un todo. El rock, por ejemplo, el heavy metal, que es constantemente una rebelión, un aspecto antisocial, esa fuerza que tiene esas distorsiones, pero el rock progresivo es estético y te lleva a otros niveles de sensaciones. Ahí está Camel, por ejemplo, ¿no? Entonces yo considero que vino a nutrir y se han venido a derivar muchos géneros actuales de rock progresivo, y es el desarrollo del espíritu de la humanidad a través del arte, a través del rock. Y el rock tiene una incidencia social brutal, pero inimaginablemente brutal, ¿no? Está excelente. Bueno, sabemos que están en las redes sociales como Sindicato de Gatos, para todos aquellos que obviamente ya están encantados aquí de disfrutar, porque aquí los compañeros músicos no crean que solamente tocan Pink Floyd, tienen un repertorio amplísimo y que esperemos pronto ya podernos ver tocar en vivo el Sindicato de Gatos. Y bueno, vamos a ir con otra pieza maravillosa de rock progresivo, Shine On You Crazy Diamond, maravillosa de Pink Floyd. ¡Vamos a performance! Remember when you were young, you shone like the sun.
gusto, amigos, este programa que celebramos con rock progresivo, con Pink Floyd, interpretado por el Sindicato de Gatos. Recuerden, bueno, ya como siempre el tiempo se nos va como agua. Estamos todos los martes aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Recuerden sintonizarnos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable, además de nuestras redes sociales, @TVWAP. Ahí nos encontrarán. Nos vemos la siguiente semana.